Contadora Blanca Juárez, presidenta del Consejo de Ciencias Económicas. Contadora, muy buenas noches, gracias por venir en día viernes. Muchas gracias a ustedes, Omar, por invitarme como siempre. Hay temas muy importantes, ¿no?, que tienen que ver con la economía, principalmente para hablar de esta disposición que ya lleva tiempo, ¿no?, de la AFIP, que tiene que ver con la obligación de los comercios, de los monotributistas, de tener tarjetas de débito, Postnet. Así es. Bueno, esto, Omar, en realidad es una resolución que salió de AFIP el 22 de febrero del año 17. La implementación del primer tramo de contribuyentes empezó a operar el 30 de abril del año pasado. Entendemos nosotros que tal vez en este momento se generó todo este tema del planteo porque ya estamos estuvimos hasta el 31 de marzo con el plazo para la implementación de los últimos contribuyentes que debían ingresar, que eran los pequeños comerciantes o monotributistas o emprendedores, que eran los que iban de la categoría A hasta la categoría E. Pero en realidad, digamos, los primeros en ingresar y que también lo hicimos paulatinamente fueron los comerciantes mayoristas o minoristas de productos o servicios a consumidores finales y en forma masiva, que podían ser en general comercios, hotelería, la parte de restaurantes y también a posteriori de esto, porque la implementación o el ingreso de ellos fue en abril, mayo y junio, dependiendo del monto de ventas. Del año pasado. Del año pasado. Justamente lo que había que tener en cuenta era cuál era el monto de venta del contribuyente a diciembre del año 2015. Entonces, los tramos que había fijado la AFIP en la resolución era quienes vendían más de 4 millones a esa fecha, quienes vendían entre 1 y 4 millones de pesos y después menos de 1 millón de pesos. En todas las categorías de implementación, siempre los montos de venta que se tuvieron en cuenta fueron estos y en consideración a quienes o cuánto habían facturado a diciembre del 2015. Posteriormente, a partir de julio, empezaron a tener que ingresar los profesionales, también teniendo en cuenta estos tramos, y ahí también entraban todo lo que eran prestadores de salud, instituciones deportivas, intermedias, prestaciones directas de servicios, y fundamentalmente creo que en este momento el gran planteo viene por el lado de los profesionales y porque tal vez muchos de ellos en ese momento no eran responsables inscriptos, eran monotributistas, manteniendo su condición hasta ahora. Ahora, digamos, al 31 de marzo del 18 se plantea el tema de la obligación. Y el resto de los comercios tuvieron los tramos para entrar en octubre, noviembre y diciembre, como te digo recién, quedando todo lo que eran las categorías más bajas del monotributo para ingresar hasta el 31 de marzo. Lo que yo quiero aclarar es que lo que, digamos, determina esta resolución es la aceptación de un medio de pago, como es la tarjeta de débito. Ahora ustedes también deben haber visto en algunos comercios que a raíz de la resolución 4042 hay un formulario, como un cartelito que se expone en la mayoría de los comercios que se llama Data Fiscal y donde ahí están los distintos medios de pago que un comercio o un contribuyente puede aceptar. ¿Qué va a pasar con los pequeños comercios, como decir un kiosco, una despensa, una verdulería? En Jujuy el tema de las ferias también, que no son menores, ¿no? ¿Qué va a pasar si también tienen que tener el Postnet, de recibir tarjeta de débito? Bueno, porque muchos de ellos tienen que ser monotributistas, tienen que aportar. En principio, digamos, todo aquel que ejerce una actividad económica tiene que estar inscripto. Es decir, que hoy día ya el tamaño del contribuyente no lo está excluyendo de esta responsabilidad o de esta obligación que cumplir, así que digamos, el almacenero, el kiosquero, el que tiene un drugstore, estarían todos alcanzados porque están dentro seguramente de alguna de las categorías del monotributo. Las únicas excepciones que plantea la norma son aquellos, digamos, prestadores que estén en localidades que tengan menos de 1.000 habitantes y que el precio de lo que están vendiendo sea menor a 10 pesos. Ahora, lo que tiene que quedar claro acá es que esto no tiene que ver con el régimen de facturación. El régimen de facturación es el que está implementado y como vos recién me planteabas, aun cuando vos estés en una feria o tu negocio sea muy chico, igual tenés que estar inscripto. Acá lo que está planteando esta resolución es un medio de pago que en un mundo global y hacia donde vamos, estamos hablando hoy día ya de una economía 4.0 absolutamente digitalizada, es prácticamente una tendencia. Y la AFIP, si nos preguntamos cuál es el fondo de la cuestión de aplicar este tipo de instrumento o medio de pago, mayor control. Es mayor control y una transparentación de las operaciones, o sea, tener que declarar todas las operaciones que uno hace. ¿Y qué significa? Que si yo voy a un comercio y quiero pagar o en efectivo o tarjeta de crédito, también puedo, pero si decido pagar con tarjeta de débito, el comerciante o el caso particular del profesional no puede decirme no cobro con ese medio de pago.
En estos días se observa, ¿no? Esta situación se genera principalmente en los cajeros cuando no hay dinero, ¿no? Como que la gente se desespera porque no puede llevar a cabo las compras, no puede tener el efectivo en la mano, cuando en otros países ya la gente sale sin dinero, sin billetera, solamente con la tarjetita. Así es, por una cuestión de practicidad, de comodidad y hasta muchas veces también de seguridad. Es más, otro tema que también cabe aclarar, que me consultaban en estos días, es si cuando uno paga con tarjeta de débito tiene que aceptar algún tipo de recargo del comercio. Eso no puede ser, porque aparte tengamos en cuenta que el medio de pago de tarjeta de débito significa la inmediata disposición de los fondos. De quien paga, se la detraen de su saldo, y quien está cobrando por ese medio lo está recibiendo acreditado también en el saldo de su cuenta. Muy buena esta aclaración, para que la gente sepa que denuncia a un comercio si quiere cobrar algún porcentaje mayor por el pago con tarjeta de débito. Así es. También en otro tema que me plantearon fue el tema de los costos impositivos. Ciertamente, este tipo de operatoria y de acreditación de los fondos en las cuentas bancarias ocasiona una percepción bancarizada, que le llamamos nosotros hoy día, que se hace por el tema del impuesto a los ingresos brutos. Pero el comerciante o el contribuyente debe tener en cuenta que eso es un pago anticipado del propio impuesto, que al final de cada mes tiene que liquidar. Es decir, que no le está quedando como un costo, sino que forma parte del pago a cuenta del impuesto que se le va a devengar en el mes siguiente. Algunos toman el costo como el pago, comprar el postnet o alquilarlo, un gasto extra que tienen que hacer. Este sería uno de los inconvenientes que tienen. Sí, el tema por un lado el tema del costo, que en realidad se va a sentir a futuro, y por otro lado también el tema de la conectividad. En alguna reunión de la que participó el Consejo de Ciencias Económicas con gente de AFIP y en la Unión de Empresarios, se planteó esto, porque tal vez en la capital no se dé un gran problema de conectividad, pero sí pensamos en las localidades del interior. Bueno, en ese sentido lo que se entiende que se está trabajando desde el Estado Nacional y el mismo Estado provincial para que la conectividad llegue a lo largo y a lo ancho del país, porque nosotros también entendemos que este problema no solamente afecta a las localidades del interior de Jujuy, sino que también se da en casi todas las provincias del país, cuando uno se va alejando tal vez de las capitales de provincia. Pero el tema del costo en ese sentido, y digamos conocedor la FIB en ese sentido de que se iba a hacer algún tipo de planteo, han dado una serie de facilidades para que los PONET uno los pueda adquirir, como periodos de gracia, como reducción en los costos del 50%, sin cargo durante los 2 primeros años, dependiendo del tamaño del contribuyente, y por la ley 27253 poder tomar como crédito fiscal de IVA el monto o el costo total de la implementación de esta instalación. Y es más, Omar, es tal la tendencia que nos va llevando a todo el tema de los medios digitalizados de pago, que hoy día también ya la DGI ha sacado una resolución, que es de hoy día a la mañana, donde se puede utilizar hasta Mercado Pago para adquirir cualquier tipo de producto. También los bancos online, también para utilizar todo tipo de pago. Así es, o sea que cada medio de pago que vaya saliendo y que le permita tal vez al contribuyente realizar cualquier tipo de operación en forma digital, porque es más, la DGI deja la puerta abierta, y todo otro medio de pago que se vaya a instrumentar. O sea que la tendencia va por ese lado. Este era el tema central de hoy, contadora, pero mucha gente se quedó pensando qué va a pasar con la inflación, ¿no? Con la suba de la nafta, principalmente es uno de los principales puntos que se toma cuando hay inflación, la nafta. En pocos minutitos se puede hablar algo de la inflación. Sí, bueno, la verdad que la inflación es un flagelo que nos viene persiguiendo hace años. Nosotros lo venimos diciendo de hace muchísimo tiempo atrás. Digamos, un efecto que tiene sobre el salario directo de bolsillo. ¿Por qué? Porque nosotros perdemos poder adquisitivo cada vez que la inflación se mueve y no estamos equiparando los salarios con, o no va de la mano el incremento del salario con el efecto de la inflación. Uno de los factores o uno de los ítems que siempre influencia en esta suerte de fórmula polinómica, podríamos decir, es el aumento del combustible. Para nosotros en particular, ¿por qué? Porque traer cualquier tipo de producto, sacarlo de acá hacia la zona de los puertos o recibir lo que necesitamos para el consumo del mercado interno, se tiene que hacer a través del transporte. Por eso también, Omar, es tan importante, en el caso particular de Jujuy, como muchas de las economías regionales que están en el interior, que simplemente el tema del tren, porque eso reduciría parte de los costos, y tal vez este tipo de impactos, cuando el combustible tiene que aumentar, porque tiene que poner su precio, hoy día la justificación está siendo en el aumento del precio internacional del petróleo.
También hay quienes se preguntan, bueno, pero cuando el precio internacional del petróleo bajó, nosotros baja no lo nafta. bajamos. Bueno, o sea, esto también tiene que ver con la competitividad y cubrir los costos que tienen las petroleras o las estaciones de servicio que funcionan en el país. Por eso es que manejar el tema de inflación es bastante complejo, porque no tiene que solo que ver con cuestiones internas, sino también con cuestiones macro y con cuestiones que por ahí, como en este caso hoy día, lo que está definiendo el aumento del combustible es el aumento internacional del precio del petróleo crudo. Seguramente será un año, ¿no? Muy movido en lo económico, en lo que es macroeconomía. Por eso la vamos a invitar nuevamente, seguro, en los próximos meses, contadora. Va a ser un gusto y seguramente que sí, Martín, porque con la reforma tributaria, laboral y previsional, yo creo que vamos a tener meses muy intensos todavía por delante. Bueno, gracias Blanca, como siempre, por estar dispuesta a hablar de todos estos temas que a la gente le interesa principalmente. Muchas gracias a ustedes.